Y a su nombre. Gloria. Están contentos. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Dios bendiga al pastor y a nuestra pastora. Que nos siga dando fuerza cada día más. ¿Y cuántos están listos con la palabra? Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sin más preámbulos vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 25 al verso 28. ¿Todo lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabra del Señor. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Uno de los líderes que han existido durante la historia de la humanidad es uno de los líderes que ha sido uno de los más malvados, más perversos. Este líder se llama Adolfo Hitler, uno de los líderes de la Alemania en la antigüedad, que fue uno de los líderes, como bien se dijo hace un momento, fue un líder muy perverso, y durante su liderazgo, hermanos, acabó con muchas vidas, mató a mucha gente. Y hermanos, muchos todavía adoptan esa filosofía o las ideas, las enseñanzas de aquel líder. Muchos de los que estudian la vida de este hombre han llegado a concluir y a decir, hermanos, de que este hombre de momento a veces no estaba en sí, o sea, él no estaba acuerdo al momento de tomar decisiones. Y siempre acudía a psicólogos, porque de hecho este líder tenía su propio psicólogo, porque de momento a veces disvariaba en sus decisiones, pero trajo como resultado, hermanos, de este liderazgo de este hombre, una terrible, hermano, destrucción en aquellos tiempos. Se dice que mató aproximadamente a 6 millones de judíos. Hermanos, este hombre no tenía misericordia. Mataba a diestra y siniestra, y hermanos, que cuando este hombre hablaba, todos se tenían que someter. Entonces vemos a un líder malvado. Analizando un poco la vida de este hombre, y como también la vida de muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad, nos damos cuenta, hermano, han habido distintas maneras de gobierno, distintas maneras de tomar decisiones, pero analizando de acuerdo un poco a lo que nos da la palabra, a lo que nos dice la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, que antes de que una guerra se comience, que antes de que se tomen decisiones tan importantes en la sociedad, en la vida, en un grupo de personas, en una familia, siempre, hermano, esas decisiones solamente surgen desde los pensamientos de una sola persona. Si este líder que le estoy mencionando, hermanos, bueno, de hecho, este líder que les mencioné, antes de que mandara a matar tanta gente, hermanos, tuvo que haber un pensamiento dentro de él.
tuvo que haber un pensamiento, hermanos, que lo incitó a hacer lo que hizo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que todo, antes de ser manifestado, hermanos, todo surge o proviene toda decisión, hermano, solamente en una sola persona. Cuando la decisión depende de una sola persona, hermano, primeramente surgen los pensamientos. Se da, hermano, en los pensamientos todo. Entonces, independientemente cuál sea la decisión, eso se manifestará, hermanos. Y así como este hombre, hermano, que tomó esa decisión de mandar a matar a todo judío en aquellos tiempos, hermano, así tal como lo dijo, así pasó, hermano. No había misericordia. Pero todo empezó con los pensamientos de un solo hombre. Todo empezó con los pensamientos de un solo hombre. Entonces vemos cualquier líder, hermano, cualquier persona, cualquier creyente, hermano, hay situaciones que se dan, hermanos, en la vida cuando el pensamiento pasa o cruza y si ese pensamiento, hermanos, no está alineado, hermanos, a la palabra, como hemos dicho ya en estos últimos días, si el pensamiento no se alinea a la palabra del Señor, hermano, es entonces donde entra la persona, el creyente, en un conflicto. Hace unos meses atrás estábamos hablando de las voces que nos influyen, pero externamente. Pero ahora yo quiero compartir las voces que influyen internamente en nosotros. Hay como 3 voces que influyen en nosotros internamente, es decir, adentro de nosotros. Y esas 3 voces, hermanos, nos indican cosas sumamente diferentes al momento de tomar una decisión. He compartido esto en más de alguna oportunidad, hermanos, pero de acuerdo a las oraciones que Dios ha levantado en estos últimos días, me doy a la tarea, hermanos, de priorizar este punto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos están en esa batalla interna. Muchos están lidiando, hermanos, con esa situación de pensamiento, de decisiones incorrectas, de querer tomar decisiones incorrectas, de que son incitados a tomar, hacer algo que no es, que va en contra de su voluntad muchas veces. Pero a veces no entienden o no saben cuándo es que Dios me está diciendo o está poniendo algo en mi corazón, o cuándo es que yo estoy tomando mis decisiones propias, o cuándo es que el enemigo está influenciando en mis pensamientos. Y es ahí donde entra el problema. Por eso empecé diciendo, hermano, porque la decisión o el pensamiento que vamos a hacer caso, eso va a repercutir en nuestra vida diaria, sea para bien o sea para mal. Entonces, hermanos, tenemos que darle prioridad a esto, porque muchos no quieren entender, o a veces les cuesta entender, hermanos. Pero ¿saben por qué no entienden? Porque a veces cuando ya están en el problema, ya se ven metidos en el problema y dicen: ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que pasó? Yo esperaba que no pasara esto. Pero, hermanos, la decisión o el pensamiento que usted hizo caso nunca provino de Dios. Porque, hermano, el pensamiento que viene de Dios, hermano, eso va a traer edificación para nuestra vida. No solo edificación a nuestra vida, sino que también trae, hermano, bonanza y paz a nuestras vidas. Entonces, estas 3 voces, yo sé que es más que lógico que algunos ya no entendieron, las 3 voces que hay dentro de nosotros
primeramente nuestra propia voluntad, nuestra voz interna, la nuestra. Es decir, lo que nosotros, nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos, pero también viene influenciando también los pensamientos que pone el enemigo. Pero también hay otra voz, y esa voz es pacífica. Esa voz trae, hermano, trae tranquilidad en nuestra vida. ¿Y qué voz es esa? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén, amén. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. La voz del Maestro. Gloria a Dios. La voz que debemos de seguir. Hermanos, aquí nos damos cuenta de algo tan importante. Y si analizamos un poco esto, hermano, nos damos cuenta de que a veces nos metemos en muchos líos, como decimos comúnmente. Y a veces Dios no te quiere en esa situación. Dios no te quiere ver que estés padeciendo por esa actitud que has tomado, ese comportamiento, ese carácter, hermano. Porque sabe una cosa, hermano, porque los pensamientos nuestros son precisamente, o se confabula, o trae una armonía con lo que es la carne. Porque, por ejemplo, si nosotros decidimos ayunar, ahora yo les pregunto, si uno decide ayunar, ¿qué voz usted está haciendo caso ahí? ¿O qué voz está influenciando fuertemente en su vida? Porque la voz suya no creo que lo manda a ayunar. Porque lo que le gustaría, imagino un bistec ahí, un buen caldazo. Reciban en el nombre de Jesús. Pero, entonces, hermano, porque lo que personalmente, si algo nace dentro de mi corazón, en este caso, apartarme en oración y en ayuno. Hermano, yo entiendo de que no voy a ser yo. ¿Por qué? Porque nunca, hermano, por más que me regañen, me obliguen, no lo voy a hacer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta carne lleva todo lo contrario a lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Por eso usted entra en batalla. Por eso usted está luchando con esos pensamientos. Entonces, cuando yo decido ayunar, hermano, ese es un indicio o es una evidencia, hermano, de que Dios, hermano, quiere hacer algo en mi vida o quiere hacer algo en la vida de ustedes. Y si les digo, ¿cree usted que el enemigo también lo va a mandar a ayunar? Entonces nos damos cuenta, hermano, a quién tengo que hacer caso. ¿A cuántos le han pasado, hermano? Han sentido ese deseo de ayunar y no lo han hecho. ¿Cuánto le ha pasado eso? Pero ya, siguiente día, todo apagado, sin ganas de buscar a Dios. Pero a veces, mira qué hermoso es nuestro Dios. Por eso hay que estar atento a lo que Dios pone en nuestros corazones. Pero alguien dirá, hermano, ¿y cómo entiendo que Dios me está hablando? Pues le estamos diciendo, hermano, de que cuando Dios nos está hablando, está poniendo algo en nuestro corazón, hermano, hay una seguridad. Hay seguridad, hermanos. O sea, no vamos a titubear, no vamos a decir,
a lo mejor, o es posible, o yo creo que es así. No, hermano, que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, hermano, hay una seguridad y hay una plena confianza de hacer algo en el nombre de Él, hermano. Y sabe una cosa, que cuando nosotros hacemos las cosas, hermano, hay siempre un respaldo de parte de Dios. Hay un respaldo de parte de Dios. Hay muchos que han visto que la hermana o el hermano está ayunando tanto, yo voy a ayunar también. ¿Acaso ella nomás ella puede? ¿Y qué me está dando a entender ahí? Que eso ya no es algo espiritual. Ahí tal vez ya entra como que es posible la envidia, y esa es la carne. Y entonces eso me está dando a entender que ese es sus propios pensamientos. Porque usted quiere ser mejor que aquella hermana, que aquel hermano, que aquel joven. Porque como aquel joven está sometido, está ayunando tanto, bueno, ¿acaso yo me voy a dejar? Pues yo le voy a echar ganas, dicen unos. Pero no con la intención de ser más espiritual o deleitarse más en la presencia del Señor, sino que para hacer la competencia al otro que le dice que le está superando. No se trata de eso, hermano. Y es hermoso, hermanos, que cuando escuchamos la voz de Dios, que te manda a hacer algo, y lo haces, hermano, no solo, mira qué hermoso cómo Dios trabaja en nosotros, hermano, y nos va enseñando. Ya como niños que nos va poco a poco, nos va enseñando. Porque, hermanos, cuando Dios, o cuando obedecemos esa voz interna, y esa voz correcta, cuando empezamos a actuar, a accionar conforme a lo que Dios está poniendo en nosotros, en nuestro corazón, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Al momento de ejecutar lo que nos va indicando Dios, viene siempre con un respaldo. No solo un respaldo, sino que también viene con una confirmación. Por ejemplo, si usted ha decidido comprar una casa, por decirlo de esta manera, y usted ha decidido comprar una casa y usted está pidiendo la dirección a Dios, pero como usted se emocionó que usted quiere comprar casa, que ahí está ya tengo listo para el down, ya tengo ahí para algunos meses, y está emocionado, y de momento, bueno, se planea con la esposa, con la familia, tal día vamos a ver la casa. Pero la pregunta es, ¿quién te está enviando o quién te está afirmando que ese es el momento de ir a ver la casa? No, porque Dios me dijo que me iba a bendecir. Está bien, Dios te va a bendecir y Dios es fiel con sus promesas. Pero, hermanos, en nuestra humanidad, en nuestros propios pensamientos decimos, este es el momento. Pero ¿el momento de quién? ¿El momento de usted? ¿El momento de quién? Porque nosotros, hermanos, somos muy emocionalistas, ¿sí o no? Por todo nos emocionamos. Pero Dios no se deja llevar por las emociones, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él es soberano? Amén, amén. Gloria a Dios. Y su soberanía, hermanos, ¿quién la puede cuestionar? Entonces, si mis propios pensamientos me están haciendo llevar a ese lugar para poder, hermanos, lograr algo, pero no se ha puesto a pensar si Dios, hermano, está avalando lo que tú estás haciendo. Porque sabe una cosa, hermano, puede ser de que usted tenga un buen crédito, usted tenga el dinero
necesario. Pero ¿qué pasa, hermano? Llega y resulta que no logra la casa. Y bueno, y tú dices, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a veces usted se empieza a cuestionar a Dios, pero el problema no es de Dios, el problema es de la persona que empezó a actuar a la ligera, haciendo caso a lo que le dicta sus emociones, sus propios pensamientos. Porque, escuche bien, hermano, si Dios te envía para que tú compres esa casa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primeramente, tú sientes una seguridad y una paz de que hoy sí Dios le va a bendecir. Y usted va con plena certeza que usted lo va a lograr. Y cuando usted, hermano, y pasan unos días y Dios no solo te pone esa paz y esa seguridad, sino que también te viene revelando a través de sueños. Te viene, hermano, hablando tal vez a través de una profecía. Te viene confirmando, hermano, de lo que tú ya has sentido, de lo que tú ya has experimentado. No, hermano, es que hay muchos que esto no entienden, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque todavía no han entendido cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios, hermano, empieza a preparar nuestra vida espiritual. Porque la persona, hermano, que vive conforme a la palabra y camina conforme a la palabra, hermano, sabe en qué momento debe de actuar y sabe en qué momento se tiene que mantener quietecito. ¿Por qué, hermano? Porque está esperando que la voz correcta lo mande a hacer algo. Mientras esa voz correcta no llega, hermano, o no siente que esa voz correcta está influenciando en su vida, no hace nada, está tranquilo. Por eso dice la palabra del Señor que cuando la nube se movía, todo el pueblo se tenía que mover. Cuando la nube se detenía, todo se detenía. Indicando a nosotros, esa es la guianza del Espíritu. Y la voz de Dios, hermano, siempre trabaja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay muchos que están en esa lucha. ¿Cuántos tienen luchas con sus pensamientos? Yo sé que no me va a decir amén. A veces preguntan cómo tienen que actuar a Dios. Y sabe una cosa, hermanos, el que pasa más tiempo con Dios va a saber en qué momento Dios le está hablando a su corazón. Por eso el esposo conoce a su mujer muy bien, los tonos de voz que tiene, o sea, independientemente cuál sea la situación. Si su esposa está feliz, le va a hablar diferente. Y el esposo va a entender, hermano, que su esposa anda feliz. Pero si la esposa tiene un tono más áspero, más fuerte, entonces cuidadito, ya sabe las consecuencias. Pero entonces, hermano, ¿por qué yo les digo esto? Porque el hombre va a identificar en qué momento, hermano, debe de tomar ciertas actitudes. Y va a entender, hermano, lo que está transmitiendo la otra persona. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo con la voz de Dios. Cuando tú has pasado mucho tiempo con el Señor, el problema de nosotros, hermanos, que cuando venimos delante de Él, cuando oramos, hermano, todo tiene su tiempo. Escuchó bien. Todo tiene su tiempo. Hay un momento de reprender. Hay un momento de reprender, hermanos. ¿Por qué reprender? Porque usted siente que hay un ambiente que no le permite adorar a Dios con libertad. Entonces,
También hay un momento donde usted ya siente algo precioso, algo que le está llenando, hermano, de paz, de armonía, de tranquilidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted se arrodilla y ya empieza, hermano, un clamor de adoración, de alabanza al Señor, y usted cae llorando, gimiendo delante de la presencia del Señor. Y hay otro momento donde usted solo medita en la presencia de Dios. Usted se mantiene quietecito, escuchando la dirección de Dios. Pero ¿cuántos no quieren dejar a Dios hablar? Lo que yo quiero es que Él me escuche, hermano, y parece una metralleta ahí, y Dios dice, bueno, ¿me va a dejar hablar, sí o no? Porque todo tiene su tiempo, hermano. Hay un tiempo donde estás de rodillas, pero esperando de que Dios te va poniendo la palabra correcta en tu corazón, el pensamiento correcto en la mente. Mira cómo son las cosas, hermano. Hermano, ¿y cómo es eso? No sabe y no entiende porque no pasa tiempo con Dios. Porque, hermano, el que pasa más tiempo, como les vuelvo a repetir, hermano, más tiempo con una persona, lo va a conocer perfectamente, ¿sí o no? Lo conoce perfectamente. Es lo mismo. Pasa más tiempo con Dios, vas a conocer cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga, que yo no haga? El Dios que servimos, hermano, siempre está interesado que nosotros hagamos lo mejor. Y cuando digo esto, hermano, debemos de entender, hermanos, de que en esta vida, tenemos que tomar decisiones muy importantes. Que vamos a pasar momentos, tiempos, hermanos, en la cual nosotros llegaremos a tomar ciertas actitudes en esta vida que tienen que alinearse a la voluntad del Señor. Por eso, hermano, yo me he dado cuenta en estos últimos tiempos, hay muchos jóvenes, hay muchas damas, hay muchos caballeros, especialmente en estas oraciones que se han levantado, hermano, hay una batalla. ¿Por qué, hermano? Porque hay algo que dentro de los hermanos que le dicen que tienen que buscar, que tienen que orar. Pero hay otra voz que le dice también, ya es mucho, estamos orando, pero ¿por qué más? Y hay otros, hermanos, que no sé si le entro o no le entro. Y sabe una cosa, hermano, entonces ahí donde se convierte eso en una batalla mental, en la mente. Hay una batalla en la mente. Sabrá Dios, hermanos, lo que usted está batallando en este tiempo. Pero Dios quiere traer paz y bonanza en sus pensamientos y en su corazón. No porque yo lo diga, hermano, es porque Dios está queriendo que usted, hermano, se goce en cada oración en este lugar. Aleluya. Entonces constantemente nos damos cuenta de que el que escucha la voz de Dios, por eso dice el verso que leíamos hace unos momentos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermanos, si usted pasa más tiempo con Dios,
Tanto como tú conoces a una persona, pero esa persona te conoce a ti también. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, cuando ya conocemos la voz de Dios, cuando conocemos cómo es que Dios, nuestro Dios trabaja, hermanos, nos deleitamos, hermanos, cuando Dios nos habla. Por eso hay unos que entran en batalla. ¿Por qué? Porque no quieren hacer caso a la voz de Dios. Sus propios pensamientos muchas veces dice, pues voy a esperar un momento, un tiempo más. Pero Dios te está diciendo, acciona, reacciona, ponte a hacer las cosas correctamente. Pero algo en nosotros nos dice, no, todavía no es el tiempo. Ese es su propio pensamiento. Viene el diablo, viene el enemigo de nuestras almas y te empuja a decir, bueno, ahora no, definitivamente. Mira, hermano, el verdadero cristiano se supone que el enemigo no tiene que tener parte ni suerte en su vida. Se supone. Pero, hermanos, debido a que el enemigo, su insistencia en que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, hermanos, siempre nos empuja, nos incita a hacer cosas que sabemos que están mal, pero lo hacemos. Pero usted dirá, es que por la culpa del enemigo estoy así como estoy. No quería meterme en problemas, pero por el enemigo estoy aquí. Ah, bueno, el enemigo. Hermanos, jamás el enemigo, hermanos, jamás el enemigo te va a obligar a que tú tomes esa decisión, a que tú te comportas así, a que tú accionas de esa manera. Obviamente el enemigo tiene sus influencias muchas veces en nuestros pensamientos, pero jamás él te puede obligar a hacerlo. Pero entonces, ¿en quién radica la responsabilidad? En nosotros. En nosotros, hermanos. La responsabilidad cae sobre nosotros. Y no venga acusando a los demás. Ese es el problema, que cuando usted escucha la voz del enemigo, no, échale la culpa por culpa de aquello, por culpa de aquella estás así. Cuando Eva estaba teniendo esa conversación con aquella serpiente, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Como dice Génesis 3:1, pero la serpiente era que astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios. Hermanos, las serpientes astutas. Podemos decir, hermanos, que el enemigo es bien astuto. Por eso hay que tener cuidado, pueblo del Señor. Porque yo siempre estoy priorizando esto, porque muchos, cuando Dios levanta oraciones en este lugar, hay más batallas, como vuelvo y recalco eso. Hay más batallas, hermanos, pero necesitamos, hermanos, entender que en medio de todo esto hay que usar la sabiduría de Dios. ¿En qué momento voy a hacer caso a algo que me incita a hacer algo malo? Y cuando, hermano, tengo que poner un alto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe una cosa, hermano? Porque el enemigo no me puede obligar, no puede ir en contra de lo que yo decido. Y yo decido obedecer la voz de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, que cuando obedecemos la voz de Dios, siempre habrá respaldo de parte de Dios.
Si Dios levantó estas oraciones, si esa voz, hermano, que nos habló, que nos dio indicaciones, que necesitamos levantar 40 días de oración, hermano, entonces habrá un respaldo y estamos viendo el respaldo. Ahora si alguien, de momento a los pastores se les ocurrió levantar, no, hermano. Todo está en el centro de la voluntad del Eterno. Aleluya. Amén. Pudiésemos mencionar varios ejemplos, hermano, en la palabra del Señor. Quienes muchas veces han hecho las cosas apresuradamente. Hay otros que se dejan guiar por la voz del Espíritu Santo. Y hay otros, hermanos, que se dejan influenciar por el enemigo. Miren cómo son las cosas. David fue influenciado por el enemigo a tomar una decisión y censar al pueblo. ¿Y quién manda a David a censar al pueblo? Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Si David era un hombre que a Dios le agradaba su corazón, hermano, pero que a la larga se dejó influenciar por el enemigo también. Sí, y David empezó a censar al pueblo. ¿Cuántos hombres de guerra tengo? Parafraseando un poco esto. Y él pensando, ¿cuántos hombres que están listos, preparados para la guerra? Y cuando Dios, hermano, está con nosotros, no es con espada ni con ejército. Amén, aleluya. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted no necesita todo. Mira, si el pueblo está orando se une por una petición suya para clamar y orar, gloria a Dios. Pero, hermano, si usted aprende a pelear en oración, hermano, usted y Dios son la mayoría para pelear por tus necesidades. Por eso, hermanos, tener a Dios o tener presente a Dios en todo momento, hermanos, nos garantiza siempre que tendremos una vida victoriosa en Él. Aleluya. Y el enemigo en repetidas ocasiones también ha influenciado a muchos. A muchos. Tanto en la palabra del Señor nos damos cuenta de muchas cosas. Pero hablemos de la realidad en este tiempo, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano? Que la voz de Dios muchas veces viene a desafiar nuestro entendimiento. Viene a desafiar, hermano, lo que nuestro corazón o nuestra carne desea. Y eso, cuando viene a desafiar la voz de Dios, eso en nosotros, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Entonces es donde vienen las perturbaciones. Más si usted, hermano, no está buscando a Dios. Y si usted no está buscando más a Dios como debe de ser, ¿sabe qué es lo que pasa? La carne necesita y desea muchas cosas. Desea muchas cosas, hermano. Pero como usted quiere obedecer a Dios, entonces ahí entra en una lucha, en una batalla fuertemente. Entonces no hay paz. Se acuesta en la cama, anda de un lado para otro, no sé qué hacer, no sé qué pensar. ¿Cuánto le ha pasado eso? Imaginaba, nadie va a decir amén. Porque yo no quiero demostrar que estoy en esa situación. Hermano, sea sincero. Cuando pasa eso, hermanos, en nuestra mente, ese es como decimos, ese remolino que hay en la mente,
no hay tranquilidad, no hay bonanza en nuestros pensamientos, hermano. Entonces, porque ahí usted va a entender claramente de que usted no está dando acceso a la voz de Dios. Y Dios, hermano, siempre habla a nosotros. Dios siempre nos va dirigiendo a través de su Santo Espíritu. Pero el problema, hermano, optamos más obedecer a lo que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra mente que a lo que Dios quiere sobre nosotros o quiere que hagamos. Y nos damos cuenta de esto, hermanos, lo difícil que es para muchos. Yo entiendo, hermano, a veces yo batallo también, pero hay una clave siempre, hermano. Cuando estoy en batalla con mis propios pensamientos y con lo que el enemigo me está incitando a hacer, ¿sabe cuál es la clave del éxito para esto, hermano? Yo les pregunto, ¿cuál es la manera que usted somete la carne? ¿Cuál es la manera suya? Hermanos, nuestro espíritu se sensibiliza cuando la carne en nosotros mengua. ¿Y cómo es que yo voy a hacer menguar la carne? Así como está ahorita. En ayuno. Hermanos, escuchen bien. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor que Él, hermanos, no solo Él se interesaba en obrar con la gente necesitada, Él estaba ministrando durante el día, pero durante la noche Él se apartaba buscando la dirección del Padre, hermano, ahí clamando delante de Él. Y eso, hermano, no solo ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual, sino que también eso hace que el Padre, hermano, nos va dirigiendo paso a paso en todo momento. Y vemos, hermanos, que en el libro de los Hechos, también cuando vemos la historia del apóstol Pablo, no vemos a un apóstol que solamente estaba predicando, que no solamente estaba ministrando, sino que también habían días de ayuno y oración. Entonces, hermano, ¿por qué le tenemos que dar prioridad a esto de los ayunos? Porque esto es lo que va a hacer que nuestra carne, que nuestra voz interna, nuestra propia voz se someta en obediencia a la voz del Señor. Aleluya. Hermano, ¿cuántas veces si yo hago caso a mi carne, yo no quiero venir a este lugar? Pero hay una voz muy dentro de mí que si lo hago, hermano, va a traerme bendición. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Porque lo material es secundario, hermano, porque lo que a nosotros nos importa para estar en este lugar es que nuestra vida espiritual, hermano, crezca. Y no solo eso, hermano, sino que Dios nos vaya preparando para nuestro encuentro con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces depende de nosotros, hermano. ¿Qué es lo que te está incitando el enemigo a hacer? ¿Y qué es lo que tu voz interna te está diciendo, te está indicando? ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Porque Dios te jala en la dirección correcta, pero el enemigo te jala en la incorrecta. Pero tus pensamientos están en medio. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Me voy a esta dirección o me voy a la dirección correcta? Entonces, por eso a veces decimos, hermano,
Yo siento que yo no puedo, estoy luchando con un pensamiento, esto y lo otro. Bueno, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Porque la palabra de Dios, hermano, trae completa paz a nuestros corazones. Y el creyente, hermanos, el creyente, el verdadero creyente, siempre sabe cuándo Dios, hermano, cuando Dios le está hablando, y cuando hace caso se goza, hermano, nos deleitamos, porque es una delicia, hermano, deleitarse en nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y el enemigo, hermano, siempre, en este tiempo, siempre quiere perturbar. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La sabiduría del Señor, el discernimiento espiritual, son tan importantes. Si usted no entiende cómo es que Dios le está hablando, pase más tiempo con Dios. Pregúntale al Señor, pida al Señor que Dios lo guíe, que Dios le hable, hermanos. No solo Dios habla por profecía, porque muchos, que Dios me ministra ahora. Si Dios lo va a hablar, le va a hablar, pero si no le va a hablar, Él te puede hablar personalmente. Ay, hermano, yo no sé. No sabe porque no ora a Dios. Ora nomás cuando estás aquí. Pero ¿cuántos sacan tiempo con Dios? Pasan tiempo con el Señor. Algunos. Ay, hermano, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Usted es joven, usted no tiene hijos. Justifíquese, hermano. Pero la realidad, hermanos, si el rey David, siendo un rey, se imagina la responsabilidad de un rey, pero siempre había tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, no nos dejemos envolvernos por la serpiente en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque el enemigo, hermano, como digo, es bien astuto. Nos pinta las cosas bonitas. Nos hace ver las cosas muy preciosas. Por eso muchos caen redonditos en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Ya cometieron la falta, ya cometieron el error y dicen, bueno, ¿cómo sucedió esto? No, hermano. El enemigo trabaja paso a paso para destruir. Y la voz, hermano, que está emanando en su corazón y en su mente, si usted sabe que está mal, hermano, deténgase y apártese. Saca todo eso en la mente y en el corazón. Por eso tocamos ese tema también hace unos días atrás. De que si su mente se encuentra en toda esa situación, dice la palabra del Señor, que hay que pensar en todo lo bueno, lo honesto, en todo aquello, hermano, que nos puede edificar. No encuentra paz, hermano, acérquese más a la presencia del Señor, que Dios lo guíe, que Dios lo instruye, lo enseña en todo momento. Así que, mis amados hermanos, dependerá de cada uno de nosotros. No depende su vida de lo que el enemigo diga. Dios quiere lo mejor para mí, Dios quiere lo mejor para todos, hermanos, pero entonces hagamos caso a la voz de Dios. Poderoso Dios. Por eso Dios siempre pone algo precioso en nuestro corazón. A veces ustedes están, en el caso de las hermanas, están en la cocina, pero sienten una presencia del Señor que a veces les dice que aparten un momento en oración, que aparten un momento en clamor.
Y cuando las hermanas apartan un tiempo, hermano, empieza Dios a quebrantarlas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere, hermano, pelear por tus peticiones, por tus necesidades. Por tal razón Dios siempre pone eso en nuestros corazones, en el corazón de las hermanas, de los hermanos. Por eso, hermano, Dios siempre me va a llevar en adoración a Él. Dios siempre me va a llevar a hacer las cosas correctamente. Pero yo entiendo muchos hermanos que no saben y dicen, hermano, yo no entiendo. Por eso le digo en esta oportunidad, hermano, pida al Señor. Dios te va a hablar en sueños. A muchos le hablan en visiones también. Y Dios te va a enseñar conforme vas creciendo espiritualmente. Y así que adelante, pueblo del Señor. Por eso Isaías 26 ahí habla de que Dios nos guarda, hermanos. Guarda nuestros pensamientos cuando nosotros estamos perseverando en Él, aleluya. Y estamos permaneciendo en Él. Por eso nosotros debemos de darle prioridad a la voz de Dios, hermano. Amén. Voz de Dios y no voz de hombres. Así que, hermanos, adelante en el Señor. Dios sabe y conoce las luchas que estás teniendo en estos días, pero entrégalo en las manos del Señor y Dios lo va a dirigir al buen propósito de Él, aleluya. Así que damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad. Siempre, hermano, orando los unos por los otros, porque la necesidad es grande, hermano, la necesidad en medio de nosotros, de ser preparados por el Señor, aleluya, de ser capacitados por el Señor. ¿Por qué se toca todos estos temas, hermanos? Porque Dios quiere que te prepares para lo que Dios quiere sobre tu vida, aleluya.